Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de aprendizaje de la Escuela Convoca. Hemos denominado a este webinar El poder del periodismo de investigación. Y el nombre responde a algo muy importante. Si algún poder tiene el periodismo, es cuando investiga. ¿Y por qué? Porque la investigación periodística nos permite revelar aquello que está oculto por el propio esfuerzo del periodista luego del cruce de diversas fuentes de información. Y cuando revela aquello que oculta el poder, ya sea el poder corporativo, el poder que está en el gobierno, el poder político, entonces los ciudadanos pueden acceder a información que les permita tomar decisiones sobre diversos hechos relevantes que enfrentamos en el día a día. Y es ahí donde el ejercicio periodístico se convierte en una oportunidad para proteger, cuidar, defender el interés público y no el interés individual, sino lo público, la tribuna pública, en ese espacio donde hay una serie de derechos fundamentales que ejercemos como ciudadanos, en ese espacio en donde se espera que existan políticas públicas para que la ciudadanía pueda tener mejores oportunidades y por lo tanto haya más justicia también y oportunidades para todos y todas. Entonces, para mí es un honor estar en este webinar y compartir parte de mi experiencia en más de 20 años de trabajo en el periodismo y en los últimos 10 años especializada en la investigación periodística. Y decirles que yo empecé en el periodismo cuando tenía 16 años y me enamoré de la sala de redacción, de ese pálpito de producir contenidos, producir historias al servicio del interés público. Y cuando en esa época yo trabajaba en un diario de circulación nacional, la gente llamaba para preguntar por algún reportaje que yo publicaba. Realmente entendí el servicio que podemos hacer como periodistas a la ciudadanía, ¿no? Y luego viajé por diversas regiones del Perú cubriendo conflictos sociales y me especialicé en la investigación relacionada a actividades económicas al poder corporativo, que era muy desafiante y que luego aprendí otras metodologías y técnicas viajando a muchos cursos internacionales fuera del Perú, congresos internacionales de periodismo, participando en programas, en cursos, postulando a becas, estudiando también una maestría y especializaciones en diversas universidades del Perú y otros países, y eso me permitió ampliar la mirada. Luego, hace 8 años, fundé Convoca lo hice básicamente porque descubrí en el trabajo con los datos, con interrogar a las bases de datos, una gran oportunidad para fortalecer mi trabajo como reportera. Y eso que yo aprendí a partir del gran impacto que tuvo una investigación en el sector pesquero que permitió contribuir de manera positiva en el cambio de políticas públicas para fortalecer la investigación en ese sector y proteger la biomasa y las especies, digamos, hidrobiológicas, del cual el Perú tiene la fortuna, ¿no?, de ser, de tener esa biodiversidad y poder también impactar de manera positiva en sectores sociales que se veían afectadas por malas prácticas en ese sector. Yo dije, wow, esto que ha permitido, que ha sido posible en el Perú, ¿cómo lo puedo compartir con los demás? Y entonces fue así que hacíamos diversas capacitaciones de manera silenciosa entre nosotros, gente que estaba interesada en aprender el trabajo con los datos, y nos capacitábamos y así fue que nació Convoca, ¿no? De convocar personas que tuvieran un objetivo común, poner su trabajo al servicio de la sociedad. Y a partir de eso es que
fuimos investigando en Convoca de manera sistémica, aplicando un método en donde combinábamos la reportería y el trabajo con las bases de datos, lo tradicional con el uso de la tecnología de manera inteligente y poder investigar de manera sistémica, ¿no? Por ejemplo, una gran investigación con la que arrancamos fue todo lo que significaba poder identificar si las empresas mineras y petroleras cumplían con las normas ambientales, ¿no? Investigamos como una década completa el comportamiento en términos del cumplimiento de estas normas y también cuánto el Estado había perdonado en multas a estas compañías, ¿no? Entonces, eso nos permitió de manera sostenida sacar a la luz pública información valiosa y también ampliar nuestro liderazgo a otros países de América Latina. Convoca ya ha ganado más de 16 premios nacionales e internacionales y se ha convertido en un medio de comunicación fundado por periodistas independientes que han liderado no solo investigaciones en el Perú, no solo desde Lima, sino en diversas regiones del Perú y además en diversos países del Perú, diversos países de América Latina, diversas regiones del Perú y diversos países de América Latina. Redes que han permitido tener impacto en Argentina, en Colombia, en México, en Ecuador, en Brasil también. Y también hemos trabajado con periodistas de África. Hemos formado parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha desarrollado investigaciones globales. Y también el año pasado y parte de este año fuimos mentores de periodistas en otros continentes. Por ejemplo, en Asia trabajamos con periodistas de Mongolia, también con periodistas de la India, con periodistas de Georgia, también con diversos países en Europa. Entonces, no solo tuvimos alcance en América Latina, el año pasado nos tocó llegar también a Europa. Y eso para nosotros ha significado un proceso de gran aprendizaje. Y desde ahí es que les quiero compartir algunos aprendizajes precisamente de este recorrido en la investigación periodística. Entonces, ¿qué aprenderás en este webinar? Dos objetivos fundamentales. Primero, el poder identificar las características de la mirada investigativa, ¿no? Cuando hablamos de mirada investigativa, ¿de qué estamos hablando? Yo les decía al inicio que tuve diversas formaciones para ampliar la mirada y creo que, y comparto esta idea con diversos colegas, que un aspecto importante para abrirse camino en la investigación periodística es afinar la mirada, es decir, saber dónde mirar, qué buscar, qué preguntas hacerse y cómo poder interpretar esta información. El segundo objetivo es que ustedes puedan identificar las características de la investigación periodística y cómo es ese paso a paso en la investigación periodística. Hay que recordar que la investigación periodística nace del mismo esfuerzo del reportero, por lo tanto, no lo hace el sistema de justicia, no lo hace la fiscalía, no lo hace la policía, no lo hacen organizaciones especializadas, sino lo hace el reportero, ¿no? Que puede recurrir a estas fuentes diversas en el Estado y en otros sectores, y que luego de cruzar la información llega a una conclusión de lo que sucede, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta que investigamos hechos de interés público y también cómo operan los sistemas, no solo hechos aislados, sino también cómo se interrelacionan diversos hechos en un sector determinado, en un sistema determinado, cómo funciona el sistema de salud, si es eficaz, si es ineficaz, el acceso a la educación, cómo funciona la protección de los bosques, si el sistema que supervisa la protección de los bosques es eficaz o es
corrupta también, ¿por qué no? Cómo funciona el sistema de contrataciones públicas, cómo funciona la extracción de los recursos naturales. Estamos viendo redes y sistemas y cómo estas redes y sistemas pueden tener un impacto en la vida de las personas. Y precisamente es ahí en donde los periodistas hemos tenido que aprender en los últimos 10, 15 años a trabajar de la mano de la tecnología para poder poner al descubierto esos sistemas y esas redes que operan mientras nosotros los ciudadanos estamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Entonces, primer punto, mirada investigativa. Es muy importante recordar que cuando iniciamos una investigación podamos plantearnos si es que estamos viendo mecanismos, si estamos viendo el comportamiento de un sector determinado, cómo opera. Y la verdad que estos mecanismos en donde se esconde, por ejemplo, la corrupción, son mecanismos complejos, ¿no? Que buscan ocultar malas prácticas y delitos, por supuesto, irregularidades, delitos, ilegalidades, tanto en el poder político y privado. Entonces, la misión del reportero es desafiante y consiste en poder echar luces sobre esos mecanismos y esas malas prácticas. El caso Lavallato, que es este caso emblemático de corrupción que estalló en 2014 en Brasil y que lo que hizo fue poner al descubierto un grupo de compañías que pagaban sobornos, de empresas brasileñas que pagaban sobornos a cambio de contrataciones públicas y que también financiaban a partidos políticos que finalmente llevaban al poder a un determinado político y que luego este político pagaba favores con la adjudicación de contratos de obras públicas. Bueno, supimos que eso no solo pasó en Brasil, sino se extendió en gran parte de América Latina y también de África. Para descubrir estos mecanismos, desde Convoca creamos una red colaborativa que se llama Investiga Lavallato, donde diversos periodistas nos involucramos en poder investigar estos casos de estas contrataciones para la ejecución de obras públicas en Perú, en México, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en República Dominicana, y también llegamos a trabajar con periodistas de Mozambique y de Angola. Entonces, para desentrañar mecanismos y malas prácticas, necesitamos convertirnos en especie de estudiosos de estos casos y ver más allá de nuestras fronteras. También hay algo muy importante que con el paso del tiempo los periodistas fuimos como identificando, ¿no? Y reconociendo que tradicionalmente se pensaba que los periodistas tenían que revelar hechos ilegales, ¿no? Que tenían que demostrar la ilegalidad de un hecho. Y después vimos que la corrupción, que son prácticas cada vez más sofisticadas, porque la corrupción cada vez es global. Entonces, no solo había que mirar la ilegalidad de diversos hechos, sino también cómo estos hechos se forraban de legalidad, es decir, cómo se aprobaban normas ad hoc, decretos supremos, decretos de urgencia, para poder justificar determinadas decisiones que tomaba el poder político, y detrás de cámara eso estaba siendo digitado en algunas oportunidades por algún pacto con el sector privado en algunas ocasiones. Y para no generalizar, voy a citar un caso concreto, que es el caso del Metro de Lima. En el Perú, en el segundo gobierno de Alan García, se adjudicó el metro de Lima, este megaproyecto, la ejecución de algunos tramos de
el Metro de Lima a el consorcio de la empresa Odebrecht, que es una constructora brasileña, ahora está bajo otro nombre, pero en ese momento tenían el nombre de Odebrecht y es como lo conocemos internacionalmente aún a esta empresa, para que se pudieran justificar los incrementos de presupuesto que terminaban siendo desembolsado, el dinero desembolsado del Estado peruano para este consorcio que ejecutaba la obra. Se aprobaron varios decretos de urgencia en el gobierno de Alan García. Esta historia nosotros la revelamos en el 2015, luego de revelar, poco tiempo después de revelar el caso Interoceánica, donde precisamente pusimos al descubierto pagos relacionados, pagos ocultos relacionados a el expresidente Alejandro Toledo, por la adjudicación de uno de los tramos de este megaproyecto, en este caso por otra empresa brasileña que es Camargo Correa. Pero volviendo al caso del metro, del tren eléctrico, el Metro de Lima, en este caso, cuando publicamos en el 2015, nosotros lo que pudimos poner al descubierto era que había una coincidencia en todo el proceso de licitación de esta obra y la aprobación de decretos de urgencia y las visitas de los representantes de Odebrecht a Alan García y a su exsecretario en Palacio de Gobierno. Nosotros además consultamos a diversos expertos, revisamos todos los tomos de los expedientes e identificamos diversas irregularidades. Por supuesto, cruzamos esta información con los políticos, las autoridades, las personas que tomaron decisiones en todo el proceso. Tiempo después, cuando ya al año siguiente, la propia compañía Odebrecht confiesa que pagó sobornos por el Metro de Lima, nosotros fuimos un paso más allá y la justicia también, por supuesto, porque al revelar estos hechos y ante la confesión de la propia compañía se abrieron investigaciones sobre estas obras. Y en el proceso de investigación hubo personajes involucrados en estos escándalos que se acogieron a la colaboración eficaz y a cambio de la reducción de penas, de sanciones, terminaron confesando cómo es que funcionaba este entramado, ¿no? Y es ahí que en este proceso de investigación del caso Metro de Lima, uno de los colaboradores eficaces confesó que la compañía, los representantes de la compañía Odebrecht acordaron con el presidente Alan García en la aprobación de estos decretos de urgencia para poder favorecer al consorcio con estos incrementos presupuestales que años antes Convoca había revelado de manera documentada, ¿no? Entonces, no siempre los periodistas contamos la verdad en una sola entrega, en un solo reportaje. Y este es un caso emblemático para poder señalar que cuando ponemos al descubierto cómo es que se fabrican las normas, también podemos contribuir a que finalmente se reduzcan los niveles de impunidad. Este caso esta investigación desde Convoca fue realizada por la periodista Gabriela Flores. Gabriela, si estás acá conectada, recuerdo esos momentos en donde había realmente mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder desentrañar toda esta información tan técnica que los periodistas necesitamos traducir para finalmente encontrar un hallazgo de interés público, ¿no? El tercer punto, que es importante también, cuando decidimos elegir un tema para investigar, es poder tejer redes y puentes de colaboración con otros periodistas
asistir a diversos espacios de aprendizaje, congresos, encuentros de periodismo o encuentros en donde se hablen de estos grandes temas: corrupción, crimen organizado, crímenes ambientales, temas de derechos humanos, temas de salud, todos estos grandes temas que son importantes mirar, ¿no? Entonces, las redes colaborativas son muy importantes y nos permiten realmente a los periodistas acceder a información que nueva, distinta, que nos pueda permitir terminar de completar una pieza del rompecabezas. Ese rompecabezas que no solo se restringe al territorio del país al que pertenecemos, ¿no? Entonces, desde que el mundo es cada vez más globalizado, los periodistas hemos aprendido a trabajar cada vez más en forma colaborativa para acceder a información con la ayuda de estas redes de reporteros y también la tecnología, porque hay grandes fuentes de información que están en bases de datos y en sitios web a las que necesitamos acceder. Seguir el rastro, el cuarto punto que les quiero compartir es la importancia de seguir el rastro de los temas que investigamos desde una mirada global. La invitación es convertirnos en estudiosos de los casos que investigamos y en trabajar en identificar las conexiones internacionales de nuestras historias locales. Si estamos investigando las malas prácticas de una empresa en una región de un país determinado, en un estado, en una localidad, por ejemplo, preguntarse dónde más opera esta compañía, o si se trata de un caso en el que está involucrado un funcionario público por una contratación irregular, preguntarse, por ejemplo, ese funcionario en qué otras instituciones trabajó, si es que también trabajó en el sector corporativo, y ese sector corporativo, de qué otros países, digamos, en qué otros países tiene presencia, y así, ¿no? Es como que no quedarse solo con la historia local, el dato que identifiqué primariamente del lugar que me interesa investigar, sino poder ver esas conexiones internacionales o fuera de tu región, porque puede ser que tú pertenezcas a la región sur, o una de las regiones sur en el Perú, por ejemplo, Arequipa, o el norte, Piura, o en una región amazónica, ¿no? En San Martín, Amazonas, ¿no? Otras regiones, y que quizás esa compañía que contrató con el Estado no solo contrató en esa región amazónica, sino también contrató en el sur, contrató en el norte, y ahí hay antecedentes como para poder identificar algunos otros hallazgos. Y si además pensamos que esa compañía no solo es nacional, sino también se presentó en consorcio con una compañía de otro país, ¿no? Poder ver dónde también hubo estas prácticas, ¿no? Entonces, plantearse diversas preguntas más allá de lo local nos permite que nuestras historias crezcan, ¿no? Acá, en esta presentación, aparece el caso Pandora Papers, que es una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde nos involucramos diversos periodistas que intercambiamos información para poder rastrear secretos financieros de políticos, de empresarios, ¿no? Que operaron desde el anonimato, ¿no? Quinto aspecto, contrastar lo visible con lo invisible. Y acá hay un gran aprendizaje que tuve desde que comencé en el mundo del periodismo, que es dudar
de lo que se dice en las conferencias de prensa, por ejemplo, revisar 2 o 3 veces estos comunicados de prensa. ¿Por qué? Porque dudar en qué sentido, además, ¿ah? Me refiero a que normalmente en estos espacios de conferencias y de comunicados nos cuentan aquello que se quiere hacer visible, pero no necesariamente está el detrás de lo que sustenta eso que se está comunicando. Hablo, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones oficiales que pueden haber de instituciones, también del sector privado, por supuesto, no quiero generalizar, pero ahí muchas veces he podido identificar y también en mi equipo diversas inconsistencias cuando luego hemos contrastado con las fuentes originarias sobre, por ejemplo, un dato, alguna cifra, o cuando se revelan los resultados de un estudio. Yo siempre recomiendo poder revisar el estudio del que informan en ese comunicado y la metodología usada en ese estudio, ¿no? Porque eso te va a permitir chequear si la conclusión a la que llega el estudio realmente es sólida, realmente es confiable. Entonces, conectar el mundo formal, el mundo del discurso público y el mundo invisible, aquello que no se ve, lo que no se dice, ¿no? Para poder tener la historia completa y luego publicar esa historia completa al servicio de la ciudadanía. Acá aparece una interesante planilla del sistema Drowsy, que era un sistema contable que manejaba la compañía Odebrecht, porque la compañía Odebrecht tenía una oficina para el registro contable de los sobornos, ¿no? La división de operaciones estructuradas, en donde había un equipo que registraba los sobornos y pagos ocultos de financiamiento de campañas a políticos, y también se colocaba, por supuesto, la fecha de programación de esos pagos y los famosos codinomes o alias, que eran los apelativos que se colocaban a las personas que recibían los sobornos, los intermediarios, ¿no? Porque hubo hasta 4 niveles de ocultamiento para que no se supiera quién finalmente era el que recibía el soborno, ¿no? Y se utilizaron diversos sistemas financieros para poder concretar este pago, ¿no? Que era transfronterizo, transnacional. Y se utilizaron diversas compañías offshore que fueron creadas con ese propósito y se contrataron operadores financieros doleiros, llamados doleiros, para poder buscar la manera de ocultar todo o que se pierda el rastro de la ruta de este dinero, ¿no? Que salía de la caja 2, que salía de esta oficina de sobornos de esta empresa constructora. Entonces, por un lado, podríamos nosotros conocer que se adjudicó la obra, determinada obra pública a esta compañía, pero detrás, ¿no? Detrás de esa adjudicación habían acuerdos, ¿no? Acuerdos bajo la mesa, registrados contablemente, ¿no? Con el paso del tiempo lo pudimos descubrir. En este caso, el caso Gasoducto, que es un caso emblemático que Convoca publicó gracias a la colaboración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, nosotros pudimos acceder a esta planilla y a muchos documentos, muchas planillas de la Oficina de Sobornos de la empresa Odebrecht, y pudimos, en este caso, descubrir los pagos ilícitos relacionados a este caso, ¿no? Al caso Gasoducto. Entonces, estar atentos y escuchar con atención a lo que se dice para luego contrastarlo con los hechos y con diversas fuentes, y ahí vamos a ver si realmente lo que se dice es, ¿no? Sucedió o sucede. Bien, entonces hemos visto 5 aspectos fundamentales para poder entrenar esta
mirada investigativa, y podrían haber muchas más, por supuesto, muchos aprendizajes más, pero les quiero compartir estas 5. Y ahora vamos a el segundo punto, el segundo objetivo de este webinar. Los pasos para realizar una investigación periodística, ¿no? Yo quiero compartirles estos pasos para realizar una investigación periodística a partir de una investigación que realicé hace poco tiempo, que me permitió poner al descubierto las compras de terrenos de una de las empresas de un grupo económico muy poderoso aquí en el Perú, el Grupo Romero, que accedió a terrenos en la Amazonía para poder ejecutar un gran proyecto de palma aceitera. ¿Cuál era el problema del acceso a estas tierras? La forma en que se accedió y que, según las evidencias, estas tierras tenían bosques primarios. Y es un delito, ¿no? Arrasar con bosques. Entonces, la controversia se daba en que los pobladores que vendieron estas tierras a esta empresa del Grupo Romero señalaban que vendieron las tierras con bosques, y esta empresa del Grupo Romero señalaba que compró las tierras sin bosque, que ya estaba deforestado, y que ellos solo compraron la tierra como estaban ahí, como finalmente encontraron las autoridades de la fiscalía que investigaba estos delitos ambientales en esta zona del Perú. Y que buscaba la investigación demostrar, en principio, que quiénes eran las personas que habían vendido estas tierras, las evidencias de que había bosque, a qué precio compraron y que era esta compañía la que compró. Porque en el proceso de investigación de la fiscalía, porque es un proceso que sigue en curso, había 3 casos y algunos casos todavía siguen vigentes, que son de más de 10 años, imagínense cuánto tiempo. En el proceso de investigación, la compañía señaló que no compró las tierras y que no había vinculación en esa negociación, en esa transacción. Lo que se buscó era demostrar que sí había una vinculación con la empresa y cómo fue el negocio. ¿Por qué? Porque se trataba de hechos que estaban siendo investigados por la justicia, porque la hipótesis de la fiscalía era que se había incurrido en un delito ambiental, la deforestación del bosque. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí les muestro el paso a paso de una investigación. Esto para fines, digamos, académicos y de estudio, lo estoy presentando como 5 pasos, pero cuando uno realiza una investigación, ya sabemos que uno puede volver al paso 2, al paso 3, casi siempre estamos verificando, ¿no? Y estamos haciendo ajustes, ¿no? Pero digamos, si lo vemos desde el punto de vista lineal, el primer paso es poder hacer la indagación preliminar del tema que queremos investigar. Para este caso del acceso a las tierras en la Amazonía, lo que hicimos con un joven periodista que me asistió en la investigación también, lo que hicimos fue primero hacer un registro de estas compras de tierras, recoger las versiones, en principio de manera telefónica, de estas personas que señalaban en algunos casos que le habían pagado poco precio o que estaban siendo investigadas por deforestar estas tierras cuando no habían sido responsables de la deforestación. Entonces hicimos una base de datos de estos casos, de quienes habían vendido las tierras, dónde estaban ubicadas las tierras,
ver si estaba todo este proceso, esta transacción documentada, si había título de las tierras y por lo tanto ir a registros públicos a poder chequear esto. Pero primero empezamos como delimitando el terreno en el sentido de poder escuchar las versiones, ¿no? ¿Qué decían los vendedores, los pobladores de estas comunidades y de estos caseríos y qué decía la empresa y qué se había publicado en los medios de comunicación sobre el tema y qué información tenía a grandes rasgos la fiscalía sobre el caso? Entonces había que hacer todo este ejercicio de revisar documentos. Esa es la etapa en donde uno es una aspiradora, ¿no? Y está buscando información para poder conocer lo más que se pueda sobre el tema, ¿no? Ahí la ambición en esta fase es, voy a conocer todos lo, todo sobre ese tema en el menor tiempo posible. Voy a conocer todo lo que es esencial, agregaría, sobre ese tema en el menor tiempo posible, porque puede haber mucha información sobre un tema, pero no necesariamente eh, es información reveladora o irrelevante también, ¿no? No es relevante. Entonces hay que tener también esa agudeza para ver, ahí poder ir determinando qué me puede permitir delimitar, digamos, el terreno para poder enfocarme, ¿no? Entonces, el primer paso es esto, es esta actitud de poder acceder a toda la información posible con rigurosidad, por supuesto, con el propósito de construir una hipótesis de trabajo. En este proceso de indagación ya vamos haciendo verificaciones preliminares. Por ejemplo, no podemos nosotros sustentar una hipótesis en lo que hemos leído solo en un periódico o hemos escuchado en un canal de televisión o en la radio. Si lo hemos escuchado ese dato, pasamos a verificar con la fuente primaria si eso es correcto, porque también puede haber un error ahí involuntario y nosotros terminamos sustentando nuestra hipótesis, digamos, en la suma de diversos errores. Entonces, ahí nos toca empezar a chequear lo esencial para poder construir una hipótesis de trabajo y que luego va a ser confrontada en el proceso de la investigación. La hipótesis para el caso de esta investigación relacionada a la deforestación en la Amazonía era que esta compañía de este grupo económico había comprado tierras, eh, tanta cantidad de tierras donde antes había bosques y que había sido esta misma compañía la que lo había comprado. Había que demostrar esa relación, ¿no? Con documentos, por supuesto, con evidencias. Luego de construir esa hipótesis, pasamos a confrontarla con diversas entrevistas, diversos documentos, análisis de datos, la construcción de nuevas bases de datos. En este caso, ya en esta etapa, tocaba ir al territorio. Primero, en la indagación preliminar hicimos llamadas para saber, contrastar, para saber dónde podíamos enfocarnos y planificar una intervención ya en el terreno. Yo viajé en 2 oportunidades. La primera para la verificación de los primeros elementos que sustentaban la hipótesis y la segunda vez fue para confrontar a los involucrados digamos, de todos estos hechos, ¿no? Porque ahí se mencionaba a otro empresario también, había que, como uno de los involucrados, que también estaba siendo investigado por la fiscalía, había que abordarlo, conversar con él, preguntarle por estas acusaciones y también explorar el lugar, ¿no? El lugar en conflicto, ¿no? Con otras fuentes. Entonces, este cuarto paso es, yo tengo ya la conclusión, ya tengo claridad de lo que sucedió. Entonces me toca confrontar con aquellos que tienen algo importante que decir, que tienen que responder sobre estas acusaciones y poder confrontar
esto que me dicen con los primeros hallazgos que he obtenido en todo este proceso de investigación. Después de eso, hago ese cotejo y digo, mira, yo tenía estas 10 conclusiones, luego de confrontar con los involucrados, vuelvo a chequear algunas cosas que me dicen y puedo decir que suceden estas 5 cosas. Porque estas 5 cosas, o 4 cosas, o 3 cosas que finalmente tú concluyes, es lo que te está listo para ser publicado. Si yo inicialmente llegué a la conclusión de 10 puntos que con los involucrados un poco que tambalean, entonces me quedo solo con aquello que si sale la persona involucrada a desmentir lo que yo estoy diciendo, yo estoy en capacidad de poder sustentar aquello que digo. Yo, como periodista, no podría decir es que él me dijo, es que ella me dijo, es que en la entrevista lo señaló, pregúntele a esa persona que me dio la entrevista. En una investigación periodística es el periodista el que se hace responsable de lo que está publicando, sustentado en la corroboración y el cruce de información que ha realizado. Porque si sentimos que alguna conclusión tambalea en todo el proceso de la investigación, mi recomendación siempre va a ser no publiques. Publica cuando estás con la certeza al 100%. Fíjate qué verbos estás usando, porque un verbo es acción. Y si nosotros decimos que hizo tal o cual, tenemos que estar en la capacidad de mostrarlo, porque si no, lo que hacemos es darle ventajas a la corrupción y a diversos actores para que traigan abajo la investigación y eso robustece más bien a quienes actúan de manera irregular. Por eso es que hay mucha responsabilidad en el ejercicio de esta profesión y hay que trabajar con un método, con técnica y con bastante ética. Luego de estas fases, estas primeras fases, esos primeros pasos, vamos a la publicación de la historia en el formato que te sea posible. Si trabajas en la radio, si trabajas en la televisión, si trabajas en un medio digital donde lo que hacemos es publicar con acompañamiento de videos, de audios, ¿no? Es la posibilidad de la publicación multimedia, perfecto, ¿no? Eliges también el formato que mejor se adecue a tu audiencia, a tu público. Ya profundizar en los formatos más indicados, eso forma parte de otra especialización que también en la escuela Convoca y en Convoca nosotros trabajamos mucho, ¿no? Al ser un medio nativo digital. Bien, entonces, les comparto estos 2 puntos fundamentales, estas 2 áreas de aprendizaje que me ha acompañado en este proceso del webinar y les he compartido con ustedes. Y si se dan cuenta, la clave de todo esto es como aprender a mirar la realidad desde otro punto de vista o de diversos puntos de vista, ampliar esa mirada y poder convertirnos en estudiosos de estos casos y estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a trabajar con metodología, con técnica, con rigurosidad, con ética. Y precisamente por eso es que he creado un curso online para todos ustedes. Este curso se llama Técnicas y Metodologías del Periodismo de Investigación, que tiene 5 módulos y que está disponible para todos ustedes a partir del 18 de julio en el aula virtual de la Escuela Convoca. El primer módulo es cómo desarrollar una mirada investigativa, parte hemos visto ahora en este webinar, pero en este módulo vamos a profundizar y vamos a hacer ejercicios
de cómo hacer esto, cómo desarrollar esta mirada a partir de preguntas potentes para encontrar respuestas potentes. El segundo módulo es el proceso del trabajo investigativo y las diversas herramientas digitales para poder encontrar información valiosa en nuestros proyectos de investigación. El tercer módulo es metodologías y casos del periodismo de investigación en el Perú y en el mundo, ¿no? Para poder hacer este tipo de investigaciones, nosotros necesitamos estudiar también el método de trabajo de otros colegas, de otras salas de redacción, de otros medios de comunicación que siguieron un camino y que nosotros podemos replicar y también adaptarlo a nuestra realidad. Muchos de estos casos han sido posibles identificarlos en estos encuentros de periodismo en diversos países del mundo y también poder colaborar con diversos colegas, ¿no? Y la idea es poder contarles el detrás de estas investigaciones para que ustedes se puedan inspirar y aplicar a sus propios proyectos. El cuarto módulo es reportería, herramientas y bases de datos. Es esta parte en donde integramos la habilidad para acceder a información a través de entrevistas, a través de la observación, a través de ir a hacer un trabajo de campo y cómo podemos también aprender a interrogar a las bases de datos para obtener hallazgos, ¿no? Para obtener datos reveladores. El quinto punto es cómo ya se profundiza en el trabajo con los datos, ¿no? Que nos permite precisamente tener esta mirada sistémica de la realidad. No solo ver lo que sucede con un caso, sino las conexiones entre diversos hechos y mirar precisamente el sistema. Los beneficios de llevar este curso son diversos. Solamente voy a mencionar 4. Primero, es un curso 100% online. Es de acceso, tú puedes acceder a todos los materiales, las sesiones en el aula virtual de la Escuela Convoca y llevar el curso a tu propio ritmo, ¿no? Llevar el curso con tu propio ritmo, tu propio horario, tu disponibilidad de tiempo y poder repetir las clases las veces que tú necesites para poder hacer los ejercicios y también, por supuesto, implementarlo en el proyecto de investigación que desees emprender. Cada módulo tiene como decía hace un momento también, y hace un momento, estos ejercicios que permiten concretar lo que ves a nivel teórico, ¿no? Va a depender, obviamente, de que los puedas aplicar, pero te planteamos ahí ejercicios potentes para que lo puedas implementar. Y vas a tener un certificado por tu participación, ¿no? Un certificado de la Escuela Convoca, que es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y de la Red Global de Periodismo de Investigación, que reúne a medios que se dedican a esta especialidad en el mundo. Quienes están conectados en este webinar, la inversión con una promoción única por 24 horas será de $79 por los 5 módulos y poder acceder a todos los materiales del aula virtual de la Escuela Convoca de este curso de metodologías y técnicas de investigación periodística. Quienes accionen de manera rápida, porque siempre hay que tomar las oportunidades y le encontramos valor, si estamos precisamente en un momento donde podemos dar ese paso, vas a acceder a 2 regalos. Vas a acceder a un libro digital de las investigaciones del caso Lavallato, diversos reportajes de estos casos de corrupción en 15 países de América Latina y fundamentalmente. Y vas a acceder a otro libro digital titulado Amazonía arrasada, el Grupo Melca y la deforestación por palma aceitera y cacao en el Perú, que es básicamente un caso muy emblemático en el Perú, porque este grupo, el Grupo Melca,
es investigado por arrasar con bosques en 2 regiones de la Amazonía peruana, y aquí en 11 capítulos contamos cómo es que fue esta operación, este mecanismo, ¿no? Cómo es que se crearon una red de compañías para poder acceder a las tierras y luego arrasar con los bosques, ¿no? Esto, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es que lo damos de regalo para este curso? Porque justamente estudiando estos casos es que puedes profundizar en tu aprendizaje y puedes, a partir de casos concretos, convertirte en un experto, en un estudioso de estos temas. Ahora, si tomas acción hoy para matricularte en el curso, primero hablábamos del valor del curso de unos $900, luego por accionar de manera rápida $79, y por accionar hoy estamos hablando de poder acceder al curso solo por $59. Muchísimas gracias, Milagros, por esta importante presentación, todos estos detalles, esta mirada general, esta primera mirada que has podido presentar a todos los participantes acerca del curso también de técnicas y metodologías del periodismo de investigación. Importantes aprendizajes que van a obtener a profundidad justamente siendo parte de este curso que está tan completo, con los materiales, con todos los recursos, los ejercicios que van a poder acceder de tener esta inversión, de poder concretar esta inversión para lograr mejores aprendizajes. Una apuesta que desde Escuela Convoca y Convoca.p hemos venido demostrando siempre, ¿no? Esta apuesta por compartir los conocimientos con periodistas, en este caso, con la comunidad en general. Muchas gracias, Milagros. Y antes de cerrar con esta transmisión, recordarles que si están interesados, si consideran esta una oportunidad, como lo mencionaba Milagros, invitarlos a tomar acción para poder ser parte de este curso 100% online, que lo van a poder encontrar a través de Escuela Convoca, el curso Técnicas y Metodologías del Periodismo de Investigación. Si usted desea mayor información, mayores detalles, cómo pueden acceder, cómo pueden hacer el pago, las vías que tenemos para hacer los pagos, pueden escribir directamente al número 999-001-132. Allí tenemos el teléfono de ventas Convoca. Directamente allí les va a estar respondiendo nuestra asesora de ventas, ella es María, quien les va a brindar la información completa para que puedan hacer este registro, el pago correspondiente, y puedan acceder a este curso online, técnicas y metodologías del periodismo de investigación. Con ello vamos cerrando, Milagros, y te agradecemos una vez más por ser parte también de este momento, por habernos presentado toda esta información y estos detalles también del curso y lo que van a aprender en este espacio también. Muchas gracias, Scarlett, gracias a todo el equipo, y nuevamente a tomar acción, colegas, estudiantes y algún profesional que quiera iniciar el camino de la investigación periodística. Bienvenidos están con esta oportunidad.